¿Cómo conversar con el río Mapocho, con aquello que emerge de él? El río no es un ser silente que no tiene nada que decir, nunca lo ha sido, pero quizás a diferencia de otros ríos, esteros o canales, el Mapocho no canta, grita, no habla en lengua sino que en piedra. Las acarreas de los depósitos cordilleranos de la cuenca del río Maipo-Mapocho corren picada desde la cordillera de los Andes, como si le persiguiera. El río no habla en lengua, habla en tierra y piedra, escupe y acarrea en sí todas las basuras que crea Santiago, el oasis S.A. del desarrollo chileno. Un río que hoy trae basura y que cada tanto en tanto trae también muertos. ¿Qué vivencias y memorias tiene para contar el río? ¿Cómo articula aquello que gira a su alrededor y que de él se hace? El río Mapocho, un gigante encapsulado que corre, se desploma, colisiona y batalla contra los muros que encausan un destino que nunca tuvo ni aspiró a tener traza. En él convergen tanto basura, despojo, muerte, así como vida, bocanadas de naturaleza plena, la que aún queda, y realidad misma. El río alberga a los vagabundos que hacen funcionar su existencia al alero de estos muros, en sus complejos rucos hechos con basura que no es basura, que transmuta para transformarse en refugio y hogar, una oportunidad, bajo los puentes, en espacios en donde no molestan y ojalá escondidos del ojo público. Pero ¿qué dice el río cuando nadie le ve? Cuando no tiene que mostrarse a los antropólogos, antropólogas, antropólogos y otros eruditos que le buscan, aquellos que al fin le vemos. Frente a la acuciosa observación, los mismos ojos del río, las personas que viven en él, despiertan alerta y acusan estas presencias extrañas que miran a los cauces, en una confluencia de otros relacionales que se identifican y a la vez se desconocen. ¿Quiénes son y qué quieren? ¿Cuántas veces el río se ha hecho esta pregunta con visitantes y grandes conquistadores que se han hecho con él, con aquello que ofrece este río moreno? Sin embargo, más allá de lo que ofrece el río, su belleza radica en su calidad de espejo. Cuando una se sitúa en el puente, mira y escucha el cauce, el río devela y no refleja, sino que grita la imagen visual y sonora de lo que una ya conoce. A través del turbio espejo se ve el reflejo de lo que somos y hemos construido en torno al río. No es nada más que eso, un río que abre las puertas a quien lo necesita, un río sometido a la urbe, un río subsumido a la limpieza y purificación de la basura santiaguina, un río que ofrece espacios de santuario natural y un río que cada tanto se desborda y rompe con todo. Es como una, particularmente en los tramos vistos, es un río que espeja los premios y castigos políticos de una gestión urbana ideologizada, pinte quien la pinte. Recoleta y Providencia, por un lado la ciudad jardín, epitafio de la nobleza chilensis, y por otro lado Patronato, barrio lacho del comerciante y artista pobre. Al final de todo, lamentablemente para algunos, el Mapocho no es ni el Sena ni el río Báquer, y no es la aspiración de aquello que se ha deseado construir, porque es nuestro, pero que sea nuestro implica que no es de nadie, porque el Mapocho tiene un nombre propio y una vida antigua, una vida a la cual estamos en pleno esfuerzo de acercarnos desde una sensibilidad antropológica para poder entender el qué de estas cosas que se relacionan con otras cosas, con personas y con todo lo demás. ¿Qué se nos viene a la cabeza al pensar en el río? El imaginario colectivo nos remonta a la imagen de una ribera, con más o menos árboles, con más o menos agua, con más o menos musgo, probablemente incrustada en algún tipo de quebrada rocosa, o al menos eso podría pensarse en un territorio como el de Chile, habitado por flora y fauna diversa, y quizá, de ser fin de semana, acompañado de familias, asados, cervezas, infancias chapoteando, senderistas aficionados al mundo del outdoor o turistas equipados de aparatosas cámaras. Así también podemos pensar el río con el que solemos cruzarnos en mayor o menor medida, dependiendo de nuestra movilización por la ciudad. Ese río porfiado que tantas veces se ha desbordado cuando las lluvias en Santiago lo alimentan con fuerza.
ese río que parte del Cerro El Plomo y que desemboca en el mar, con otro nombre, con otro cuerpo, con otra identidad, evidenciando una vez más la idea de que nunca nos bañaremos en el mismo río. Pero sin ánimos de desprestigiar al gran Heráclito y su proposición acerca del cambio, las identidades y culturas de las diversas comunidades e individuos que interactúan con el río Mapocho cristalizan, al menos por un periodo de tiempo indefinido, ciertas prácticas relacionales con el mismo, dependiendo además del territorio con el cual cohabita. Porque, en mayor o menor medida, podremos estar de acuerdo que la relación con el río Mapocho en el Puerto Pío IX, en Cerro Navia y en la cima del Cerro El Plomo es al menos diversa, llena de matices, tantos como las personas que interactúan con él. En la búsqueda de dichas relaciones con el río sectorizado, nos podemos adentrar en las cualidades de la experiencia del río urbano, canalizado, que forma parte del paisaje metropolitano, constituyendo una frontera administrativa, de clases sociales, de diversos paisajes, con parques a su alrededor o con microbasurales. Así también, el río constituye el hogar de las personas sin hogar, que encuentran bajo sus puentes o en sus alrededores el cobijo y la posibilidad de la construcción de sus charas o rucos, marginalizados, pero a su vez incorporados en el paisaje de la ciudad, formando su propio barrio y redes de apoyo. Dichas construcciones, conformadas a partir de diversos materiales, están marcadas sin duda alguna por la reutilización de lo que comúnmente llamamos basura, elementos que han sido resignificados y reestructurados para convergir en un hogar junto al río, el cual proporciona cierta seguridad debido a su inaccesibilidad y que les permite tener un lugar donde poder vivir o sobrevivir en una selva de cemento. Al caminar por el lugar queda la basura, o mejor dicho, el registro arqueológico del consumo de sustancias, vidrios rotos, latas, botellas e incontables papelinas vacías de pasta base. Y es que, sin ánimos del estigma, sin duda alguna que la droga y la vida en el río tienen, al menos, un par de puntos de convergencia. Y no tan solo por parte de las personas que viven allí. Así podemos hacer un paralelismo con la realidad de otros territorios, en donde los asados, por ejemplo, traen consigo cervezas, vinos, marihuana, dejando sus vestigios. Así también, siguiendo el recorrido, nos podemos encontrar con sectores quemados, ruinas de algunos rucos entre los cuales podemos divisar lo que hoy se constituye como basura, los vestigios de un hogar, brazadas, zapatillas quemadas y diferentes elementos ya irreconocibles a simple vista. Entre las cenizas se asoman unas pequeñas llaves, probablemente de un candado, pero que hoy no son más que basura entre las cenizas, lo que me hace imaginar cuál sería el tesoro que resguardaban y a su vez recordar, entre el desolador paisaje, que la basura de un hombre es el tesoro de otro. El río Mapocho nace desde la cordillera de los Andes, viaja por todo el Valle de Santiago hasta el humedal del río Maipo. Tanto nos conoce y casi no lo notamos. Son pocos los que detienen su andar para contemplar sus aguas de color arcilloso. Entre intervenciones y canalizaciones, el río Mapocho ha cambiado de como era hace algunos siglos. A pesar de no recordar del todo su pasado, este sigue siendo el compañero fiel de todo aquel que busque refugio. En la actualidad, el caudal del río varía según la época del año. A la altura del puente Loreto, una de las arterias que conectan esta fragmentada ciudad, se ve un ruco prominente con montículos de ropa, cartones, latas, entre otros, situados en la ribera nororiente. Cruzamos a la zona norte del puente y bajo este se ve un lugar habitado con un sillón, un estante, un sector de cocina con loza y un pequeño fuego. Este fuego se encuentra prendido y al parecer se está cocinando algo porque sale un vapor bastante denso. El humo emitido por el fuego es grisáceo y me hace preguntar con qué se mantiene encendido.
Aparece desde un punto que no logro ver una persona desnuda con short y polera sin mangas. Él es el que está cocinando. Antes de notar esta construcción, había llamado mi atención un perro olfateando detenidamente bolsas de basura que se encontraban cercanas al río. Este perro luego se recostó abajo del puente junto a la persona que vi. Al lado del río Mapocho hay un pequeño riachuelo paralelo a él. Entre rocas y escombros, a un lado de la ciclovía, este da de beber a las palomas y nutre a las plantas ruderales que crecen entre sus grietas. Las palomas también habitan estas riberas. Habitan bajo el puente y vuelan libres entre la enorme longitud del Mapocho. Estas aletean y planean, galopan este frío viento que corre. Se ve como cruzan de una ribera a otra, se posan cerca del río y también en los árboles. ¿Estarán anidando acá? ¿Cómo es nacer cerca del Mapocho? ¿A dónde van a morir? El semáforo dicta nuestro ritmo al movernos. También controla los sonidos. Hay sonidos que son tan fuertes que se escuchan por sobre los motores de los autos y del andar del río, componiendo así la sinfonía de la hora pic santiaguina. Aún así, hay otros sonidos que son imperceptibles, como lo son las silenciosas palomas, siempre invisibles entre tanto caminar apresurado, tratando de sobrevivir de las migajas de los ciudadanos, quienes solo las notan cuando éstas molestan a nadie. Las palomas son las habitantes ilustres de estas riberas que alguna vez nos brindaron el sustento de la vida. Han sido asociadas a enfermedades y suciedad, tal como se ha estigmatizado al Mapocho. También se ven gaviotas. Estas vuelan a lo alto mientras que las palomas cruzan en su mayoría por debajo del puente. Las sigo con la mirada y me detengo en la presencia de otro ruco en la ribera sur. Este es pequeño y está totalmente cerrado. ¿Cómo cruzarán de una ribera a otra? ¿Qué rutas utilizan para movilizarse? El puente también puede ser el techo de estos hogares, como la protección de quienes habitan y viven aquí. Son estos cimientos los que alojan las memorias de aquellos que han vivido sus últimos alientos a las orillas del Mapocho. Al final, todo va a decantar al humedal del mar. Y lo que no, en el camino quedará estancado. Cantidad de carteles, de afiches que se van amontonando. En general la gente pasa y mira el último, el que está pegado encima. Yo no sé, para mí es algo así como una pared llena de carteles, tiene algo siempre de mensaje, es como una especie de poema anónimo, porque ha sido hecho por todos, por montones de pegadores de carteles que fueron superponiendo palabras, que fueron acumulando imágenes y luego algunas caen y otras quedan, y cuando ese cartel se caiga en pedazos va a ser todavía más hermoso. Pero este tipo de cosas lo que me da a mí, lo que siempre me dio cuando yo aprendí lo que es caminar verdaderamente y perderse en una ciudad, es sobre todo signos. Además de eso que yo llamo el poema anónimo, por darle un nombre, es que ese poema tiene un sentido, hay palabras, hay cosas que continuamente te echan hacia adelante o te echan hacia atrás. ¿Cómo aprendimos a pensar la ciudad? ¿Cómo aprendimos a pensar el río? Un medidor de luz en el parque forestal parece un artefacto más de la ciudad, un medidor que deja de serlo
se transforma en un palimpsesto de mensajes que miran al río, el río Mapocho, que cruza esta capital, Santiago de Chile, la ciudad que fue y es de tantos. El río acompaña el caminar de quienes hemos vivido esta urbe, y este medidor mensajero observa y mira cuántos caminantes, cuántas palabras. Este superponer de mensajes pueden ser las voces que en lo lejano el río trae y escucha. Y nosotros los observadores, quienes vivimos, intentamos dibujar estas palabras y quedan marcadas en una costra de tiempos superpuestos, de tags y manuscritos modernos. ¿Quién sabe si este medidor intervenido y el río que tal vez sin saberlo comparten testimonio han sido testigos de los muertos, de los vestigios que los vivos buscamos? ¿Quién sabe si tal vez la mirada de mi abuelo en su tierna juventud quedó clavada en la corriente de un caudal más ancho y fuerte, escuchando las voces y las historias de cachureos, objetos, cuerpos y casas que este río, sin pudor y sin esconderse, trajo a la vista? ¿Quién sabe si tras esta costra de mensajes aglutinados hay algún resquicio de amor, pérdida o de pregunta? Chile es un verdadero oasis de estabilidad y crecimiento en medio de una América Latina convulsionada, dicen las paredes. La ribera de este río pareciera llenarse de basura. Para mí es una convulsión de historias de vida en un caudal, tal como el antiguo medidor rebalsado en imágenes y voces escritas. El río me acerca a un monopatín, a una seguidilla de identidades revueltas en barro y en falta. Tal vez alguno de esos vestigios responden a los juguetes de mi infancia que tiré al río, o tal vez a mi chupete que tuve que tirar para dejar de usar. Creo que el río remite, o la tal basura que se ve de este río, a la única conjunción de historias, de relatos que sin hablar materializamos para en algún punto persistir como recuerdo, como un intento de ser mirados. El río trae y lleva. Los carteles y panfletos se roen con el tacto, con el viento y el frío. Ambos, sin saberlo, comparten tiempos, comparten detrás del murmullo y del grito de una ciudad acontecida, el registro escondido, de una certeza, de un pasado, de un presente escrito en su propio presente y de un relato misceláneo concebido por un otro que en tierna pregunta revive las palabras que buscaron ser oídas. Una multiplicidad de materialidades se ensamblan para crear un hogar. Materialidades despertadas por otros. Un hogar provisorio es probable. Se ilumina un paisaje de exclusión, de fuga, de despojo. La ruina del humano se presenta cuando al otro se le extirpa su condición de igual. El río es escenario de castigo. En sus claras aguas cristalinas se refleja la honestidad de nuestra sociedad. No todo río llega a la mar. Caudal taciturno. El caudal del río Mapocho conecta territorios. Es una superficie que atraviesa diferentes realidades sin distinción. Sin embargo, la materialización es quien desencadena distinciones en las diferentes partes del territorio que rodea al río Mapocho. Las características que los materiales otorgan al entorno se vinculan con los sentidos de las y los individuos. Para bien o para mal, el paisaje visual y sonoro se va modificando en función de quienes habitan el territorio. Es decir,
se logran observar y percibir particularidades diversas dependiendo de la ubicación geográfica. El tráfico forma gran parte del entorno del río entre el puente Pío IX y el puente Los Abastos. Es probable que el sonido de los autos y micros sean personajes principales en el paisaje sonoro que envuelve estos espacios, generando así una distancia sensorial con el sonido del caudal del río. Al detenerme en el puente Los Abastos, cerré los ojos y por un momento creí estar escuchando el sonido del caudal del río. Para mi sorpresa, luego de unos minutos logré concentrarme y entender que aquel sonido provenía de las llantas de los autos al deslizarse por el cemento. La materialización como desarrollo del capitalismo interfiere en la conexión orgánica entre el ser humano y la naturaleza. Para Marx, las personas transforman la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, en este proceso también se transforma su propia esencia. La naturaleza influye en el desarrollo humano y viceversa. La relación del humano con la naturaleza es un aspecto fundamental para su existencia. Sin embargo, el capitalismo reduce la naturaleza a un recurso, quitándole valor y reduciéndola a ganancia y riqueza. El territorio que rodea al río se ha modificado constantemente, fundamentándose en el desarrollo y progreso. No obstante, estos conceptos no son parciales y pueden ser objeto de análisis. Es un desarrollo y progreso desde ciertas miradas, perspectivas y desde intereses particulares. Mientras que en nombre del desarrollo el territorio se va transformando, el individuo que transita y habita el territorio también se va modificando y desconectando de lo que en un principio fue un caudal vibrante y estruendoso. Es así como históricamente, poco a poco, el caudal ha ido opacándose, dándole paso a un amplio abanico de sonidos de la modernidad, los cuales han distraído al individuo de la presencia del río, convirtiéndose así en un caudal taciturno. Caminé hasta el centro del puente y contemplé el río. Al cerrar los ojos, solo el sonido de este me acompañaba. Era un cúmulo de ruidos y frecuencias desordenadas que a ratos me hacían recordar un viejo televisor que se ha quedado sin señal. Parecía ruido blanco, pensaba. Me pareció extraño en medio de la ciudad. Este ruido que algunos ocupan como medio de relajación, de desconexión, lo encontraba en un lugar inesperado. Súbitamente, los motores de unos autos interrumpieron esta calma. Las bocinas y los transeúntes volvían a estar presentes. Me venían a recordar que este era un río urbano. La verdad no sé. Perdóname. Andrea, una mujer de 40 años viviendo en un ruco, que al principio pensé que era un hombre transgénero, pero no. Ella es lo que se conoce como una lesbiana camiona, con su pelo corto, casi estilo militar, con short estilo cargo y un sostén y polera deportiva. Yo, al ser parte de la comunidad LGBT, me causó un inmediato interés. Me acerqué preguntando cómo se identificaba sin afán de incomodar. Me respondió que era mujer, que le gustaban las mujeres, y casi de inmediato me comentó sobre el repudio que le tenía al hombre. Los hombres son una mierda, siempre se preocupan de ellos mismos y llevan a la dejan tirar cuando se complacen, me decía. Me aconsejaba no atarme a una relación, que disfrutara mi juventud y que no la desperdiciara. Me habló de su vida, que estuvo en relaciones heterosexuales muchos años. Tiene un hijo que se avergüenza de ella. Pero aún así, la Andrea ama con el corazón y se enorgullece por él. Que había terminado su relación de 8 años, obviamente siendo esta relación lésbica, y que se quiere devolver a Bahía, su ciudad natal, y que en sus propias palabras no se ha devuelto por hueón. Mientras hablábamos, se me creaban más y más preguntas. ¿Qué tanto habrá tenido que pasar para repudiar tanto al hombre? ¿El hecho de tener que haber ocultado su lesbianismo será un factor en ese odio?
¿Cuántas veces tuve que aguantar el sexo con personas egoístas que pensaban en su propio placer? Anhelo que en un futuro la vida nos haga volver a toparnos, verla con polola nueva y feliz de sí misma. En la gran ciudad de Santiago, el río Mapocho fluye a través de un paisaje modelado por la vida humana, observando, acogiendo y llevando consigo las huellas e historias de quienes pasan por él. Desde la altura del puente Purísima, uno de los tantos que cruzan su cauce, el fluir del agua se oye como un murmullo constante, un sonido enérgico y algo caótico, que acompaña y a la vez contrasta con el ritmo frenético urbano. Motores de autos, motocicletas, micros y camionetas, junto con bocinas, acelerones y frenazos, convergen con el murmullo del río, creándose una banda sonora que relaja pero también tensa, dependiendo, por un lado, de la fuerza de la corriente y por otro, el dinamismo de la urbe. En esta sinfonía, las voces humanas aparecen y desaparecen, dejando indicios momentáneos en la atmósfera. En medio de esta mezcla de sonidos, el río es parte de la cotidianidad de la ciudad, un retumbar que surge desde el fondo, pero que al parecer pocos se detienen a escuchar. Sin embargo, no solo el sonido integra al río en la vida urbana, también lo hacen los rastros materiales que dejan quienes interactúan con él. Desde este puente se pueden divisar múltiples residuos: papeles, botellas, tubos y envases de plástico y ramas yacen en las orillas del curso de agua. Para algunos, la basura en el río y su alrededor es una manifestación visible de la relación de las personas con este espacio. Benjamín, un comerciante ambulante que ha trabajado en las calles cercanas al río por más de 2 años, afirma ser testigo de cómo tanto la comunidad local como algunos extranjeros han arrojado basura al cauce. Con un tono sereno, pero cargado de crítica, Benjamín reflexiona sobre el valor desaprovechado que considera que hay sobre el río. Somos privilegiados, señala. No todas las metrópolis tienen un río tan grande, pero la gente no lo sabe valorar. Sin embargo, la presencia humana en el río no se limita a los sonidos y la basura. También se reflejan las historias de quienes lo habitan en los múltiples rucos que se levantan a lo largo de sus márgenes. Cerca del puente Loreto, un ruco está situado sobre una franja de tierra, delimitada por el muro del río y una reja verde oscuro que la rodea en forma de U. El ruco, asentado directamente sobre el suelo, se compone de materiales diversos: cartón, lonas, plásticos y telas en tono naranja y beige se combinan constituyendo la estructura. 2 grandes sábanas amarradas a la reja forman las paredes, mientras que el techo está compuesto por un plástico transparente cubierto por otro de color negro, reforzados con ramas y soportes de madera. A un lado se pueden ver colgadas sobre la reja lo que parecen ser 2 prendas de vestir. El habitante del ruco es David, un hombre de 52 años que encontró en esta franja de tierra un lugar para establecerse. Hace unos meses vivía en el otro costado del río, pero las intensas lluvias lo obligaron a trasladarse. Comenta que le gusta la soledad y conservar su espacio ordenado, por lo que le acomoda tener este sitio para él solo. Aún así, también mantiene contacto con otros habitantes de los rucos, compartiendo saludos y pequeñas conversaciones. A David le agrada vivir junto al río, señalando que este espacio le brinda autonomía y libertad, permitiéndole habitar bajo sus propios términos, en un equilibrio entre la soledad y los momentos en que decide compartir. En este flujo constante, el río no solo refleja la ciudad, sino que también las diferentes formas de habitar y significar su entorno. ¿Qué es el río para los habitantes de Santiago y para todo aquel que pasa por él? Las razones pueden ser diversas, pero para todos es una presencia inmutable. El río es testigo de historias, de habitares, de lo bello y lo desgastado, de lo que se quiere recordar y lo que se quiere olvidar, de lo humano
y lo natural. Caminando, buscando fragmentos de lo desechado. Ajeno al curso del tiempo, el pasado se materializa en el río Mapocho, en forma de escombros retenidos entre las piedras y el agua sucia, desprovista de su naturaleza que podía alimentar y cobijar vida en comunidad. Cuerpo de agua, transformado en símbolo de lo sucio, indigno e indeseable de la ilustre ciudad de Santiago, ciudad telúrica entre cordones montañosos y suelos desnivelados. Construcciones de prejuicios elaborados con los desechos de la historia, del punto de arranque de esta materialidad en que nuestros cuerpos se desenvuelven cada día. Merodeo entre pasos y paseos en bicicleta, buscando observar los intersticios del espacio que atraviesa el río. A la altura del puente Recoleta, en la ciclovía que bordea el río, algunas barreras de contención fueron derribadas. Justo bajo el puente se sitúa un ruco y distingue una percusión constante que suena. Un hombre martilla una especie de puerta metálica para adaptarla a la estructura de su ruco. El sonido sube y baja, y la percusión dialoga con el ruido ambiental. Con el paso violento de los vehículos sobre el puente y el temblor de este, con los chirridos agudos de la maquinaria motorizada, con bocinazos y una maraña de voces humanas sin confluencia aparente, junto al incesable caudal del río. Al costado sobre el puente, las palomas hurguetean en el cóctel de basura que pareciera brotar del cemento. Basta detenerse y contemplar algunos minutos para percibir una extraña armonía de los elementos y la belleza de las diversas aves que se enrollan en la brisa que recorre el río, eclipsando una sensación de respiro y libertad para el cuerpo pesado de cansancio. Solemos ignorar la inmensa extensión de oriente a poniente que atraviesa el río. Vemos desde la zona cero que decía Fernández, desde el centro, entre las encrucijadas laberínticas de la ciudad y el tránsito frenético de cuerpos y máquinas flotantes. El ambiente alberga una densa espesura de estímulos convulsionados, crisis de la presencia, la naturaleza muerta. Me detengo en el centro donde palpita el peso de la gravedad sobre el puente, y mirando hacia el horizonte mi cuerpo respira con el viento bravo que busca la desembocadura al mar. El río sondea una vía de escape al violento remolino de cuerpos en que nos han convertido. Distintos motivos llevan a las personas a habitar el río Mapocho y sus puentes. Construyen sus hogares adaptando la materialidad de lo desechado a la infraestructura de la ciudad y al imperativo del clima. Hogares, rucos, basura. Distintas valorizaciones sobre el espacio público se traducen en una lucha por la supervivencia, por un cobijo del cuerpo en la ciudad. La carretera y los municipios concesionados buscan barrer y ocultar el rostro del sistema, que habita bajo los puentes a orillas del río, del sujeto vagabundo empujado y muchas veces decidido a sortear las corrientes impuestas por el orden. Según el refrán, cuando el río suena es porque piedras trae, pero el río Mapocho no solo trae piedras. Los rumores y comentarios que lo eligen como ícono se sustentan en realidades imaginarias que la ciudad, en su vorágine, ha decidido ignorar haciendo oídos sordos. Sin embargo, cuando el río suena, no solo trae piedras, también es basura, escombros, ruedas de vehículos, latas de cerveza, papelinas, envases de comida o ramas de algún árbol que recorren su cuenca. No solo son piedras, así lo advertían las sirenas y luces de bomberos, quienes recorrían el cauce en dirección al mar, observando con extraño detenimiento y cautela en la búsqueda de algo o alguien. Es que en la ciudad moderna, en uno de los puentes de aquel río histórico, que en algún momento dividió Santiago y hoy conecta varias comunas, el río es protagonista y a la vez no. Entre los sonidos abrumantes de los vehículos que no cesan y la fuerza del caudal con sus piedras, parecieran un solo retumbar en los oídos. Los murmullos de los transeúntes y de quienes habitan los rucos son opacados por los sonidos de la muchas veces denominada selva de cemento. A pesar de que auto, río, se confabula en una atmósfera que resulta confusa, pero cotidiana para los sentidos de quien habita la ciudad de Santiago, el Mapocho, con un murmullo leve, da cuenta de su presencia natural e imperecedera, la cual no ha sido revelada ante las capas de concreto y sonidos artificiales que la rodean, siendo destinada a perderse o complementarse entre cauces de cemento perfeccionados para el tránsito de miles de personas que en máquinas de metal navegan sus laderas desestimando su mar.
Aún así, desestimado y caracterizado por la efemeridad para los citadinos, el río, el agua, es la vida para quienes lo habitan en rucos elaborados de cartón rescatados de algún punto de reciclaje o basureros cercanos al puente Loreto. Estos rucos, posicionados estratégicamente entre arbustos o bajo el puente en la búsqueda de la privacidad, resguardan los límites entre el espacio público con endebles muros de desechos reutilizados y, usualmente, con una manta o tela que sirve como resguardo para el espacio más íntimo de un hogar, el lugar donde pernoctar. Específicamente en el puente Loreto se posicionan 6 rucos, 2 de ellos bajo el puente. Estos se encuentran a un costado de la avenida donde el fugaz tránsito y las bocinas parecían ignorar sus presencias. En cuanto a los rucos abajo del río, se disponen con especial cuidado y atención a un costado de las barandas de contención que recorren la orilla sur del río, donde se forma un pequeño riachuelo. En ese sentido, el conocimiento del río es clave para pensar la disposición del ruco y evitar que las pertenencias se mojen durante estas épocas del año, primavera. Aquellas barandas del sector sur, al igual que las que se encuentran a la altura de la calle por ambas laderas, sirven de base para levantar los muros en base de madera, cartón y plástico, el cual los protege de la lluvia. Asimismo, bajo el puente, las barandas de la abandonada ciclovía sirven para ordenar los objetos. Maletas, escobas, cloro, cooler, neveras, ollas, tazas, cajas de plástico y ropa son organizadas cada una en su lugar, reflejando las formas de habitar el río. Del lado norte, bajo el puente, donde no se encuentran las barandas, el panorama es incluso más ordenado. A lo lejos, desde el sur del río, se deja ver un llamativo basurero amarillo de la municipalidad, acompañado por un estante blanco donde hay platos, botellas y ollas. Sobre ellos, unas banderas de Chile, de plástico, decoración característica de fiestas patrias. Un poco más allá, bajo la oscuridad del puente, un sillón café y el ruco. María y Claudio habitan este sector, al lado del silente o ruidoso río, dependiendo del horario y la potencia del caudal. Junto a los desechos propios y de otros, encontraron un lugar donde estar y pasar desapercibidos. Para Claudio, el río se caracteriza por la ambivalencia. Tiene cosas buenas y malas, como la vida misma, dice. Tras una dura infancia enmarcada por la violencia intrafamiliar, a pesar de tener acceso a una educación formal, llega al río en búsqueda de un amor que no se encontró en otro lugar, la familia de la calle. En el relato de Claudio, el río pasa a segundo plano. No es el río, son las personas las que me traen aquí una y otra vez, dice. Durante ese día, Claudio se encontraba haciendo aseo del ruco, es decir, botando la basura, aquellos objetos inutilizables a una orilla del río donde no llega el agua. Por su parte, María, nacida en el río, dice haber vivido en este cauce las de Kiko y Caco. Recuerda haber jugado con peces, colgarse de los sauces, cocinar con el agua que le avecinaba y haber metido las patas. Allí también estuvo su padre, quien nunca quiso abandonar el caudal, creciendo y pereciendo junto a él, al igual que tantos otros que lo abandonan contra su voluntad. Los recuerdos de la infancia y su actual presencia en el Mapocho hacen que María manifieste con seguridad que el río es su vida. El río, con su basura, sonidos, naturaleza imperecedera y ambigüedad, da y quita a quienes encontraron y buscan en su ocupación afectos a otros, humanos o no.